Entre los salones dorados de la aristocracia madrileña y los susurros envenenados de la alta sociedad, se tejía una trama que cambiaría para siempre el destino de dos almas heridas. Elena Montemayor, una vez admirada por su belleza y elegancia, ahora cargaba el peso de una humillación que la perseguía como una sombra implacable. El duque Alejandro Vázquez de Mendoza, frío y calculador, parecía disfrutar de cada lágrima que ella derramaba. Pero los corazones más duros a menudo guardan los secretos más profundos. ¿Qué misterio se escondía detrás de esa mirada de hielo? ¿Podría la verdad ser más poderosa que la venganza? Suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta historia de redención y amor prohibido tocará las fibras más profundas de tu corazón. Los candelabros del Palacio de los Marqueses de Villareal brillaban con una luz dorada que se reflejaba en cada joya, cada satén y cada sonrisa perfectamente ensayada de la alta sociedad madrileña. Era el otoño de 1875, y la flor innata de la aristocracia se había reunido para el baile más esperado de la temporada. Elena Montemayor se detuvo en el umbral del gran salón, ajustando los guantes blancos que cubrían sus manos temblorosas. A los 28 años seguía siendo una de las mujeres más hermosas de Madrid, con su cabello castaño recogido en un elaborado peinado adornado con perlas, y sus ojos verdes que solían brillar con inteligencia y gracia. «Señorita Elena», susurró su doncella, María, tocando suavemente su brazo, «¿está segura de que desea entrar?» Elena respiró profundamente, sintiendo cómo el corsé de su vestido de seda azul marino se ajustaba contra sus costillas. Había invertido sus últimos ahorros en ese vestido, esperando que la elegancia pudiera devolverle un poco de la dignidad que había perdido. «No tengo otra opción, María. Si no me muestro en sociedad, los rumores solo crecerán como la mala hierba». Los susurros comenzaron apenas cruzó el umbral. Las damas se ocultaban detrás de sus abanicos de encaje, pero Elena podía sentir sus miradas como dagas afiladas clavándose en su espalda. Los caballeros la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y desdén mal disimulado. «Allí está ella», murmuró la condesa de Altamira a su círculo de amigas. «La mujer que se atrevió a engañar al pobre marqués de Sandoval. Dicen que las cartas eran muy explícitas», añadió otra, con los ojos brillando de malicia. Elena mantuvo la cabeza alta, aunque sentía como si cada paso fuera sobre cristales rotos. El escándalo había estallado 3 semanas atrás, cuando unas supuestas cartas de amor dirigidas a un hombre casado habían aparecido misteriosamente llevando su firma. Su prometido, el marqués de Sandoval, había roto el compromiso inmediatamente, y su padre había muerto de la impresión, dejándola huérfana y arruinada. La orquesta tocaba un vals de Strauss, pero la melodía le sonaba como un requiem. Elena buscó con la mirada algún rostro amable, alguna sonrisa que no fuera cargada de desdén, pero solo encontró frialdad y desprecio. Entonces lo vio, en el extremo opuesto del salón, recostado contra una columna de mármol con una elegancia casual que parecía estudiada. Estaba el duque Alejandro Vázquez de Mendoza, alto, de complexión atlética, con cabello negro como la noche y ojos grises que parecían capaces de leer los pensamientos más íntimos. Vestía un frac negro perfectamente cortado que resaltaba su figura imponente, y sostenía una copa de champán con dedos largos y aristocráticos. Sus miradas se cruzaron a través del salón, y Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío otoñal que se filtraba por las ventanas. El duque no apartó la mirada. En lugar de eso, levantó su copa en un saludo que podría haber sido cortés, si no fuera por la sonrisa cruel que curvaba sus labios. «Su excelencia parece muy satisfecho esta noche», comentó alguien cerca de Elena. «Por supuesto que lo está.
respondió otra voz cargada de veneno. Fue él quien entregó esas cartas al marqués de Sandoval. Dicen que las tenía hace meses. El mundo de Elena se tambaleó. Las voces a su alrededor se volvieron un murmullo lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. El duque había sido el arquitecto de su humillación. ¿Por qué? Ni siquiera se conocían más allá de los saludos formales en eventos sociales. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Alejandro comenzó a caminar hacia ella. La multitud se apartaba a su paso, como las aguas del Mar Rojo, todos ansiosos por presenciar el encuentro entre el cazador y su presa. «Señorita Montemayor», dijo cuando llegó hasta ella, realizando una reverencia perfecta que parecía más una burla que una muestra de respeto. «Qué valiente de su parte aparecer esta noche». Elena sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, pero se las arregló para mantener la voz firme. «Su excelencia, no sabía que mi presencia le resultara tan interesante». «Oh, pero todo lo que usted hace me resulta fascinante», respondió él, con voz suave como el terciopelo pero afilada como una navaja. «Especialmente sus correspondencias». El círculo de espectadores se había cerrado en torno a ellos, todos fingiendo conversaciones casuales, mientras no perdían detalle de cada palabra, cada gesto. Elena alzó la barbilla, reuniendo los últimos vestigios de su orgullo. «Me temo que no sé de qué habla su excelencia». «¿No?» La sonrisa del duque se hizo más amplia, más peligrosa. «Qué extraño, porque tengo entendido que usted es muy elocuente con la pluma». Un murmullo de risas ahogadas se extendió por el círculo. Elena sintió como las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. «Si me disculpa», murmuró intentando alejarse, pero la mano enguantada del duque se cerró suavemente alrededor de su muñeca. «¿Tan pronto se va? Pero si acabamos de empezar a conversar». Elena lo miró directamente a los ojos y por un momento creyó ver algo más que crueldad en esas profundidades grises, algo que parecía dolor, pero fue solo un instante antes de que la máscara de desdén volviera a su lugar. «Déjeme ir», susurró ella. «Por supuesto», respondió él, soltando su muñeca como si quemara. «Después de todo, una dama debe saber cuándo es momento de retirarse». Elena se alejó con pasos firmes, aunque sentía las piernas temblorosas. Detrás de ella, escuchó la voz del duque elevarse lo suficiente para que todos la oyeran. «Es una lástima cuando las apariencias engañan, ¿no les parece? A veces las mujeres más hermosas esconden los corazones más decepcionantes». Elena salió del palacio sin mirar atrás, pero las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente corrieron por sus mejillas. No sabía por qué el duque Alejandro Vázquez de Mendoza había decidido destruirla, pero una cosa estaba clara: su vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. Lo que no sabía era que, en la soledad de su carroza, el duque se quitó los guantes con manos temblorosas y se pasó las manos por el cabello, con el rostro transformado por una agonía que nadie más podría ver jamás. 6 meses después, las mañanas de invierno en Madrid llegaban cargadas de una bruma gélida que se colaba por las rendijas de la modesta casa en el barrio de Malasaña. Elena despertó antes del alba, como había hecho cada día desde que se vio obligada a vender la mansión familiar para pagar las deudas de su padre. Se vistió rápidamente con su único vestido decente, un sencillo traje gris que había pertenecido a su doncella María, quien ahora trabajaba para otra familia. El espejo del pequeño tocador le devolvió la imagen de una mujer que había envejecido años en solo unos meses. Sus mejillas, antes redondas por la buena vida, ahora estaban demacradas, y sus ojos verdes habían perdido aquel brillo que una vez cautivó a medio Madrid. «Buenos días, señorita Elena»,
La saludó el señor Pérez, el panadero de la esquina, cuando ella pasó camino a la casa de los condes de Miranda, donde trabajaba como institutriz de sus 3 hijas pequeñas. «Buenos días, señor Pérez», respondió ella con una sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. La transformación había sido brutal, de ser una de las solteras más codiciadas de la aristocracia, a convertirse en una mujer que trabajaba para sobrevivir. Pero Elena había descubierto algo sorprendente en su nueva vida. Tenía una fortaleza interior que nunca supo que existía. Los niños la adoraban. Las pequeñas Miranda corrían hacia ella cada mañana, ansiosas por sus lecciones de francés y sus historias. Era un trabajo honesto, aunque mal pagado, y le proporcionaba cierta paz después de la tormenta. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Cuando llegó a la mansión de los Miranda, el mayordomo, don Esteban, la esperaba en la entrada con una expresión peculiar. «Señorita Montemayor», dijo, carraspeando nerviosamente, «¿Hay alguien esperándola en el salón azul?» Elena frunció el ceño. «¿Esperándome? ¿Quién podría...?» «Su Excelencia, el duque de Mendoza». El mundo se detuvo. Elena tuvo que aferrarse al marco de la puerta para no tambalear. «¿El duque? ¿Aquí?» «Llegó hace 1 hora, señorita. Los señores condes están en el campo», pero él insistió en esperarla. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Elena siguió al mayordomo por los pasillos alfombrados hasta el elegante salón azul. Allí, de pie junto a la ventana que daba al jardín invernal, estaba Alejandro Vázquez de Mendoza. Vestía un abrigo negro de lana fina y sostenía su sombrero de copa entre las manos. Cuando se volvió para mirarla, Elena se quedó sin aliento. Seguía siendo devastadoramente apuesto, pero había algo diferente en él. Las líneas alrededor de sus ojos grises parecían más profundas y una sombra de cansancio nublaba su expresión habitualmente arrogante. «Señorita Montemayor», dijo, realizando una leve inclinación de cabeza. «Su Excelencia», respondió ella manteniendo la distancia y las manos firmemente entrelazadas frente a ella. «¿A qué debo el honor de su visita?» Un silencio tenso llenó el salón. Alejandro la observó durante largo rato, sus ojos grises recorriendo su figura delgada, su vestido sencillo, la palidez de su rostro. «Ha cambiado», murmuró finalmente. «Los últimos meses han sido instructivos», respondió Elena con frialdad. «¿Puedo preguntarle qué desea de mí, su Excelencia? Tengo obligaciones con mis estudiantes». Alejandro dejó el sombrero sobre una mesa cercana y se acercó un paso. Elena resistió el impulso de retroceder. «He venido a hacerle una propuesta». «¿Una propuesta?» Elena soltó una risa amarga. «¿No cree que ya ha hecho suficiente?» Por un momento, algo que parecía dolor cruzó por el rostro del duque, pero desapareció tan rápidamente que Elena pensó que lo había imaginado. «Necesito una esposa», dijo abruptamente. Elena parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?» «Mi tía, doña Beatriz, ha establecido ciertos términos en el testamento de mi padre. Para heredar completamente el ducado y sus propiedades, debo estar casado antes de mi 36º cumpleaños». Se pasó una mano por el cabello, despeinándolo ligeramente. «Ese cumpleaños es en 3 meses». Elena lo miró fijamente, sin poder procesar lo que estaba escuchando. «¿Y usted piensa que yo...?» «Usted necesita seguridad económica y posición social. Yo necesito una esposa. Es una transacción simple». «¿Una transacción?» La voz de Elena subió de tono. «Su Excelencia, usted destruyó mi vida, mi reputación, mi futuro, y ahora viene aquí a ofrecerme...» «¿Qué exactamente?» Alejandro se acercó otro paso, y Elena pudo percibir su aroma a sándalo y algo indefiniblemente masculino que la perturbaba más de lo que quería admitir. «Le ofrezco el título de duquesa, una vida de lujo, respeto social restaurado». Su voz se volvió más baja, más intensa. «Le ofrezco venganza». «¿Venganza?» Imagínese, Elena.
Por primera vez usó su nombre de pila, y la forma en que sonó en sus labios la hizo estremecer. Imagínese caminando por esos mismos salones donde la humillaron, pero esta vez como la duquesa de Mendoza. Imagínese la expresión en los rostros de aquellas mujeres que susurraron a sus espaldas. Elena sintió un calor peligroso corriendo por sus venas. La idea era tentadora, terriblemente tentadora. ¿Y qué ganaría usted con esto, Su Excelencia? Podría casarse con cualquier señorita de buena familia. Una sonrisa amarga curvó los labios del duque. Las señoritas de buena familia esperan amor, devoción, romances de cuento de hadas. Usted y yo sabemos que eso no existe. Esto sería honesto, un acuerdo mutuamente beneficioso, sin falsas expectativas. Elena se acercó a la ventana, necesitando espacio para respirar y pensar. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, creando riachuelos en el cristal que distorsionaban el jardín. ¿Y si me niego? Entonces continuará viviendo como lo hace ahora, trabajando para otros, dependiendo de su caridad, envejeciendo sola en una habitación alquilada. Su voz no era cruel, solo brutalmente honesta. ¿Es eso realmente mejor que lo que le ofrezco? Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión como una losa sobre su pecho. Tenía razón, su vida actual era apenas una supervivencia. No tenía familia, no tenía perspectivas de matrimonio, no tenía nada excepto el trabajo que apenas le daba para comer. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente sin darse la vuelta. ¿Por qué después de lo que me hizo? Hubo un silencio largo, tan largo que Elena pensó que él no respondería. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonó extrañamente vulnerable. Porque usted ya me odia, no hay riesgo de que esto se complique con sentimientos. Elena se volvió para mirarlo, pero él había regresado junto a la ventana, dándole la espalda. Necesito una respuesta, Elena. Mi tía Beatriz regresa de París la próxima semana y debo presentarle a mi prometida. El nombre de doña Beatriz le resultó vagamente familiar, pero Elena no logró ubicar por qué. Si acepto, dijo lentamente, ¿cuáles serían los términos exactos? Matrimonio inmediato, apariciones públicas necesarias, un matrimonio de conveniencia en todos los sentidos. Se volvió para mirarla directamente. Tendría su propia suite de habitaciones, por supuesto, su propia vida. Solo necesitaría representar el papel cuando sea necesario. Elena sintió algo extraño en su pecho, algo que podría haber sido decepción, pero que se negó a reconocer. Y después de que cumpla 36 años, entonces habremos cumplido nuestro propósito. Podremos continuar como deseemos. Elena respiró profundamente. Era una locura. Era imprudente. Era la única oportunidad que tendría de recuperar algo parecido a la vida que había perdido. Acepto, dijo finalmente. La expresión del duque no cambió, pero ella notó cómo sus hombros se relajaron ligeramente. Excelente. Mi abogado redactará los papeles. La boda será en una semana. ¡Una semana! Elena se tambaleó. ¿No es demasiado pronto? El tiempo es esencial, Elena. Mi cumpleaños está cerca y mi tía... Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero se controló. Una semana. Se acercó a ella y, antes de que Elena pudiera reaccionar, tomó su mano y la llevó a sus labios. El roce fue suave, apenas un susurro contra su piel, pero Elena sintió como si una descarga eléctrica corriera por todo su brazo. «Hasta mañana, futura duquesa», murmuró contra su mano. Y entonces se fue, dejando tras de sí solo el aroma a sándalo y una Elena que temblaba de pies a cabeza sin saber muy bien por qué. La mansión del duque de Mendoza se alzaba imponente en el exclusivo barrio de Salamanca. Sus 3 plantas de piedra caliza parecían desafiar al cielo gris del atardecer madrileño. Elena subió los escalones de mármol con paso firme, aunque por dentro sentía como si caminara hacia el cadalso.
Había transcurrido una semana desde la boda. Una ceremonia fría, celebrada en la capilla privada del Palacio Ducal con solo 2 testigos, el abogado del duque y una mujer mayor que se presentó como doña Beatriz de Mendoza, la tía de Alejandro. Elena había notado inmediatamente la tensión entre tío y sobrino. Doña Beatriz era una mujer de 60 años, alta y delgada como una vara, con cabello plateado recogido en un moño severo y ojos negros que parecían catalogar cada defecto. Durante toda la ceremonia, había observado a Elena con una mezcla de desdén y algo más, algo que parecía satisfacción maliciosa. Ahora, mientras exploraba su nueva residencia, Elena se sentía más como una intrusa que como la señora de la casa. Alejandro había sido cortés, pero distante desde la boda, apareciendo solo para las comidas y manteniéndose encerrado en su estudio el resto del tiempo. Elena había establecido su rutina en la biblioteca, un salón magnífico con estantes que se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado, llenos de volúmenes encuadernados en cuero que desprendían el aroma a papel añejo y sabiduría antigua. Esa tarde buscaba algo que leer cuando notó que uno de los libros sobresalía ligeramente. Al empujarlo hacia adentro, escuchó un suave clic y una sección de la pared se movió, revelando un compartimento secreto. Con el corazón acelerándose, Elena miró alrededor para asegurarse de que estaba sola antes de investigar. Dentro del compartimento encontró un fajo de cartas atadas con una cinta roja y varios documentos oficiales. Con manos temblorosas, desató la cinta y comenzó a leer. Lo que encontró la dejó sin aliento. Las cartas que habían causado su ruina social. Las reconocía, sí, pero algo estaba terriblemente mal. La caligrafía era similar a la suya, muy similar, pero no exacta. Alguien había falsificado su letra con increíble habilidad. Pero eso no era todo. Entre los documentos había una correspondencia entre doña Beatriz y un hombre llamado Lorenzo Vega, un maestro en el arte de la falsificación. Los pagos eran sustanciales. Las fechas coincidían exactamente con la época en que las cartas habían aparecido. Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Doña Beatriz había orquestado todo. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que ganar con la ruina de una mujer a la que apenas conocía? Siguió leyendo, y la verdad comenzó a revelarse como las capas de una cebolla. Había una carta, fechada 2 años atrás, donde doña Beatriz escribía a un socio en París. Elena Montemayor representa una amenaza para nuestros planes. Su belleza y posición la convierten en una candidata perfecta para el matrimonio con Alejandro, y él ha mostrado interés en ella durante los eventos sociales. Si se casara con una mujer de su elección por amor, podríamos perder el control sobre él y, más importante, sobre la fortuna familiar. Es necesario eliminarla como opción antes de que sea demasiado tarde. Elena tuvo que sentarse. Alejandro había mostrado interés en ella. Antes del escándalo, antes de la humillación, él la había observado, había considerado cortejearla. Pero entonces, ¿por qué la había tratado con tanta crueldad esa noche en el baile? ¿Por qué había participado en su humillación? ¿Qué está haciendo aquí? Elena giró bruscamente. En el umbral de la biblioteca estaba Alejandro, con el cabello despeinado y la corbata aflojada, como si hubiera estado corriendo. Sus ojos grises brillaban con una intensidad que la asustó. Yo estaba buscando algo que leer y... Los ojos de Alejandro se posaron en las cartas que Elena sostenía y su expresión cambió completamente. El color desapareció de su rostro. Elena, dijo con voz ronca, ¿esos documentos los conoce? Elena se puso de pie sosteniendo las evidencias contra su pecho. ¿Sabía que su tía había falsificado esas cartas? ¿Sabía que yo era inocente? Alejandro cerró los ojos y se pasó ambas manos por el cabello. Cuando los abrió nuevamente,
Elena vio algo en ellos que nunca había visto antes: culpabilidad devastadora. Sí, susurró, lo sabía. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Lo sabía? ¿Y aún así me humilló públicamente? ¿Aún así permitió que mi vida se destruyera? Elena, por favor, déjeme explicar. ¡No! Elena se alejó de él, las cartas arrugándose entre sus puños cerrados. No hay explicación que justifique lo que me hizo. Usted sabía que yo era inocente y eligió destruirme de todas formas. No tuve opción. La voz de Alejandro se quebró, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio lágrimas en sus ojos. Beatriz me chantajeó. Ella tiene información que podría destruir no solo a mí, sino a personas inocentes que dependen de mí. ¿No hay qué información podría ser peor que arruinar la vida de una mujer inocente? Alejandro se dejó caer en uno de los sillones de cuero, enterrando la cabeza entre las manos. La verdad sobre mi nacimiento. Elena frunció el ceño. ¿Su nacimiento? No soy hijo legítimo del anterior duque, confesó con voz apenas audible. Mi madre era una actriz francesa. Mi padre se casó con ella en secreto cuando ella quedó embarazada, pero el matrimonio nunca fue reconocido por la iglesia, ni registrado oficialmente. Beatriz lo descubrió hace años. Elena sintió cómo la revelación la impactaba. Pero entonces no tengo derecho al título ni a la fortuna. Todo debería pasar a Beatriz como pariente más cercana legítima. Levantó la mirada hacia Elena, y ella vio décadas de dolor en esos ojos grises. Pero hay más. Mi padre, antes de morir, estableció un fondo secreto para mantener a más de 50 familias que dependen de nuestras propiedades. Ancianos, viudas, huérfanos. Si Beatriz hereda, los echará a todos, sin un centavo. Elena se sentó lentamente en la silla frente a él, tratando de procesar toda la información. ¿Por qué no lo ha expuesto ya? Porque me es útil como títere. Mientras pueda controlarme a través del chantaje, tiene todo el poder sin las responsabilidades. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Ella sabía que que usted me interesaba. Me ordenó alejarme de usted, pero cuando eso no funcionó, decidió eliminarla de otra manera. Elena sintió un calor extraño en el pecho. ¿Yo le interesaba? Alejandro se volvió hacia ella y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. Elena, usted no tiene idea de cuánto. Durante meses la observé en los bailes, en la ópera, en las reuniones sociales. Su inteligencia, su bondad con los menos afortunados, la forma en que reía. Me enamoré de usted mucho antes de que nos presentaran formalmente. Las cartas cayeron de las manos de Elena. Entonces, ¿por qué? Porque Beatriz me amenazó con exponer mi secreto y arruinar a todas esas familias inocentes si no la alejaba de mí definitivamente. Me dio dos opciones: humillarla públicamente o ver cómo ella la destruía de maneras mucho peores. Los ojos de Alejandro se llenaron de agonía. Pensé que si yo era el villano, al menos sería rápido. No sabía que ella moriría socialmente de todas formas. Elena se puso de pie con piernas temblorosas. ¿Me está diciendo que me sacrificó para salvar a otras personas? Sí, admitió él, la voz quebrada. Y he vivido en el infierno desde entonces, sabiendo que destruí a la única mujer que he amado. Elena sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de rabia, de alivio, de confusión y de algo más que no se atrevía a nombrar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora que estamos casados, ¿qué planes tiene su tía? Ahora que cumplí 36 años y el matrimonio aseguró mi herencia, probablemente buscará otra forma de controlarme, o quizás... Se detuvo, como si una idea terrible hubiera cruzado por su mente. ¿Qué? Quizás busque eliminarme directamente. Si muero sin herederos, ella heredaría todo de todas formas, y ya no tendría que preocuparse por mantener secretos. Elena sintió cómo se le erizaban los cabellos de la nuca.
¿Cree que ella sería capaz de...? Mi tía ha demostrado ser capaz de cualquier cosa por poder y dinero. Alejandro se acercó a ella lentamente. Elena, sé que no tengo derecho a pedirle esto después de todo lo que he hecho, pero necesito su ayuda. Elena lo miró a los ojos, viendo en ellos una vulnerabilidad que jamás había imaginado en el hombre arrogante que conocía. ¿Qué propone? Que luchemos juntos, que encontremos una forma de exponer a Beatriz antes de que ella nos destruya a ambos. Extendió su mano hacia ella. Sé que la he lastimado de maneras imperdonables, pero también sé que usted es la mujer más fuerte e inteligente que conozco. Juntos, podríamos... Elena miró su mano extendida durante largo rato. Luego, lentamente, colocó la suya sobre la de él. Juntos, murmuró. Cuando sus manos se tocaron, Elena sintió una descarga eléctrica que corrió por todo su cuerpo. Alejandro debió sentir lo mismo, porque sus ojos se oscurecieron y se acercó un paso más. Elena, susurró, su voz ronca de emoción. Un ruido en el pasillo lo separó bruscamente. Alejandro soltó su mano y se alejó justo cuando la puerta se abría y entraba doña Beatriz, elegante como siempre, en un vestido de seda negra. «Queridos sobrinos», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «qué encantador encontrarlos aquí juntos. Alejandro, necesito hablar contigo sobre las finanzas de la propiedad en Andalucía». Elena notó cómo Alejandro se tensaba inmediatamente, volviendo a ser el hombre frío y controlado que ella conocía. «Por supuesto, tía. Elena, si nos disculpas». Elena asintió, pero mientras salía de la biblioteca, escuchó la voz de doña Beatriz, baja pero cargada de amenaza. «Espero que no estés desarrollando sentimientos inconvenientes por tu pequeña esposa, Alejandro. Sería lamentable que olvides cuáles son tus verdaderas prioridades». Elena se detuvo en el pasillo, el corazón latiéndole con fuerza. La lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en meses no se sentía sola. Habían encontrado esperanza el uno en el otro, pero la sombra de la envidia ya se acercaba. Si estás animando para que su amor venza, demuestra tu apoyo y ya deja tu like para fortalecer este viaje. El salón principal del Hotel Palace bullía de actividades a noche de marzo. La flor y nata de la sociedad madrileña se había reunido para la gala benéfica anual de la Condesa de Villamejor, un evento que marcaba el inicio de la temporada social primaveral. Elena descendió por la gran escalinata del brazo de Alejandro, consciente de cada mirada, de cada susurro que su aparición provocaba. Vestía un elegante traje de noche de terciopelo verde esmeralda que hacía juego con sus ojos, y llevaba el collar de diamantes de los Mendoza, una pieza que no se había visto en público durante más de 10 años. «Están murmurando», le susurró a Alejandro. «Que murmuren», respondió él, apretando suavemente su brazo. «Esta noche, usted es la duquesa de Mendoza. Que no se les olvide». En las 3 semanas desde su conversación en la biblioteca, Elena y Alejandro habían desarrollado una alianza cautelosa. Él le había mostrado los documentos financieros que probaban cómo doña Beatriz había estado malversando fondos destinados a las familias necesitadas, y juntos habían comenzado a planear su exposición. Pero también había habido momentos cuando sus manos se rozaban accidentalmente, cuando sus miradas se cruzaban durante la cena, cuando Elena lo sorprendía observándola con una intensidad que la hacía estremecer. Era peligroso, lo sabía, pero no podía evitar sentir que algo estaba cambiando entre ellos. «Alejandro, querido», la voz melodiosa interrumpió sus pensamientos. Era la marquesa de Santillana, una mujer de mediana edad, conocida por su lengua afilada. «Qué sorpresa verte aquí con tu esposa». La pausa antes de la palabra esposa fue deliberadamente ofensiva, pero Elena mantuvo una sonrisa serena. «Marquesa», saludó Alejandro cortésmente. «Elena,
Creo que no conoces a la marquesa de Santillana. Es un placer, dijo Elena, ofreciendo una reverencia perfecta. La marquesa la miró de arriba a abajo con desdén mal disimulado. Sí, claro. Debo decir que es admirable cómo has logrado rehabilitarte, querida. No cualquiera podría sobreponerse a tal escándalo. Elena sintió cómo Alejandro se tensaba a su lado, pero ella mantuvo la compostura. Tiene razón, marquesa. He aprendido que los escándalos más grandes a menudo revelan las verdades más pequeñas. Antes de que la marquesa pudiera responder, una nueva voz se unió a la conversación. «Alejandro, Elena». Elena se volvió para ver a doña Beatriz acercándose, espléndida en un traje de satén púrpura adornado con perlas. Su sonrisa era radiante, pero Elena había aprendido a reconocer la malicia que se escondía detrás. «Tía Beatriz», saludó Alejandro con frialdad. «Queridos, tengo noticias maravillosas», anunció doña Beatriz, lo suficientemente alto como para que otros invitados cercanos pudieran escuchar. «He estado revisando los papeles de familia y he descubierto algo fascinante sobre el matrimonio de ustedes». Elena sintió cómo se le helaba la sangre. Alejandro se puso rígido como una estatua. «¿Qué has descubierto, Beatriz?», preguntó la marquesa, los ojos brillando con curiosidad maliciosa. «Bueno», doña Beatriz hizo una pausa dramática. «Parece que nuestro querido Alejandro necesitaba casarse antes de cumplir 36 años para asegurar su herencia. Qué romántico es casar por amor cuando hay tanto dinero en juego». Un murmullo se extendió por el grupo de espectadores que se había formado alrededor de ellos. Elena sintió cómo las mejillas le ardían de humillación. «Beatriz», la voz de Alejandro era peligrosamente baja, «creo que has bebido suficiente champán por esta noche». «Oh, pero apenas estoy comenzando». Doña Beatriz rió, un sonido cristalino que cortaba como vidrio. ¿Sabían que la querida Elena trabajaba como institutriz antes del matrimonio? Qué conveniente que apareciera una heredera arruinada justo cuando Alejandro necesitaba una esposa desesperadamente. Elena vio cómo las caras alrededor de ella cambiaban de curiosidad a desdén. Los susurros se volvieron más fuertes, más crueles. «Una esposa comprada. ¡Qué escándalo!». Siempre supe que ese matrimonio era extraño. Elena sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. Era la humillación del baile de nuevo, pero peor, porque esta vez también estaba arrastrando a Alejandro con ella. «Suficiente», dijo Alejandro, pero su voz se perdió en el crescendo de murmuraciones. Doña Beatriz se acercó a Elena con una sonrisa triunfante. «Querida, espero que hayas disfrutado tu breve tiempo como duquesa. Me temo que después de esta noche será difícil que la sociedad los acepte como una pareja respetable». Elena miró alrededor del círculo de rostros crueles y despectivos, sintiendo cómo las paredes del salón parecían cerrarse sobre ella. Entonces, su mirada se cruzó con la de Alejandro. En sus ojos grises vio algo que no esperaba. No vergüenza, no arrepentimiento, sino rabia pura dirigida hacia su tía. «Elena», dijo él claramente tomando su mano y entrelazando sus dedos, «¿me haría el honor de bailar conmigo?». El salón se quedó en silencio. Elena lo miró con incredulidad. «Alejandro». «Mi esposa», dijo él, elevando la voz para que todos pudieran escuchar, «es la mujer más valiente, inteligente y hermosa de este salón. Y si alguien tiene problema con nuestro matrimonio, pueden dirigirse a mí directamente». Sin esperar respuesta, la guió hacia la pista de baile. La orquesta, percibiendo el drama, comenzó a tocar un vals lento y melancólico. Mientras bailaban, Elena era consciente de cada par de ojos fijos en ellos, de cada susurro venenoso. «¿Por qué hizo eso?», murmuró ella. «Porque no voy a permitir que nadie la humille nunca más», respondió él, su voz férrea, «ni siquiera mi tía. Pero su herencia, al diablo mi herencia», dijo él, sorprendiéndola con la vehemencia de sus palabras. «Elena, hay algo que necesitas saber». «¿Qué?»,
Alejandro la acercó más, hasta que ella pudo sentir su aliento contra su oído. Mi tía cometió un error al investigar nuestro matrimonio. Encontró los documentos sobre la herencia, pero no encontró los otros. ¿Qué otros? Los documentos que prueban que mi padre sí se casó legalmente con mi madre. El matrimonio fue registrado en Francia, en una pequeña iglesia en Provence. Los papeles estaban escondidos en la casa de campo. La miró directamente a los ojos. Soy el heredero legítimo, Elena. Siempre lo he sido. Elena se detuvo de bailar, impactada. Pero entonces, ¿por qué? Porque necesitaba tiempo para encontrar las evidencias contra Beatriz. ¿Y por qué? Se detuvo, luchando con sus palabras. Porque quería que usted me eligiera a mí, no al título o al dinero. Elena sintió como el corazón se le aceleraba. Alejandro. ¡Alejandro! La voz de doña Beatriz cortó el aire como un látigo. Se acercó a ellos con ojos furiosos. Necesito hablar contigo, ahora. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mi esposa, respondió él firmemente. Doña Beatriz miró alrededor del salón, notando que seguían siendo el centro de atención, y forzó una sonrisa. Muy bien, Alejandro, he decidido que es hora de que sepas la verdad sobre tu pequeña esposa. Elena sintió un escalofrío de premonición. ¿Qué verdad?, preguntó Alejandro. Que ella sabía sobre el dinero desde el principio, que me buscó específicamente para pedirme ayuda en seducirte. La sonrisa de doña Beatriz se volvió venenosa. ¿Creías que fue coincidencia que apareciera justo cuando necesitabas una esposa? Ella me pagó para que falsificara esas cartas y arruinara su propia reputación, todo para poder acercarse a ti como la damisela en apuros perfecta. El mundo de Elena se desplomó. Podía ver en los rostros alrededor de ella que algunos estaban comenzando a creer la mentira elaborada de doña Beatriz. Eso es absurdo, dijo Alejandro, pero Elena notó una sombra de duda cruzar por sus ojos. ¿Lo es? Doña Beatriz sacó una carta de su bolso. Esta es una nota de Elena, pidiendo mi ayuda para conquistar al duque más rico de España. Está fechada un mes antes de que aparecieran las cartas falsas. Elena miró la carta y reconoció inmediatamente otra falsificación expertamente ejecutada. Pero ¿cómo podría probarlo allí mismo, delante de toda esa gente? Elena. La voz de Alejandro sonó extraña, distante. ¿Es esto cierto? Elena lo miró a los ojos y vio algo que la destrozó. La misma expresión de duda y dolor que había visto en los ojos de su padre antes de morir de la decepción. No, susurró, pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud. ¡Una cazafortunas! ¡Qué escándalo! Sabía que algo no estaba bien. Elena sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Sin una palabra más, se dio la vuelta y corrió hacia la salida, empujando a través de la multitud de rostros crueles y despectivos. Detrás de ella, escuchó la voz de doña Beatriz, triunfante. ¡Qué lástima, Alejandro! Parece que después de todo, no conocías tan bien a tu esposa. Elena no se detuvo hasta llegar a la calle, donde la lluvia fría de marzo se mezclaba con sus lágrimas amargas. 3 días. Habían pasado 3 días desde la humillación en el Hotel Palace, y Elena no había salido de su habitación en la mansión Mendoza. Alejandro había tocado a su puerta varias veces, pero ella se había negado a verlo. No después de haber visto esa mirada de duda en sus ojos, no después de darse cuenta de que, en el fondo, él había creído que ella podría ser capaz de tal traición. Elena estaba sentada junto a la ventana de su dormitorio, observando la lluvia caer sobre los jardines, cuando María, su antigua doncella que ahora trabajaba en la casa, entró con una bandeja de té. «Señora duquesa», murmuró María, «debe comer algo. No ha probado bocado en días». «No tengo hambre, María», respondió Elena, sin apartar la mirada de la ventana. «Señora», María se acercó y se arrodilló junto a su silla. «Hay algo que debo decirle, algo que vi la noche del baile». Elena la miró con curiosidad apagada.
Vi a doña Beatriz hablando con un hombre en el jardín del hotel. Un hombre que reconocí era Lorenzo Vega, el falsificador del que hablaban en esas cartas que usted encontró. Elena se enderezó lentamente. ¿Estás segura? Completísima, señora. Y escuché parte de su conversación. Doña Beatriz le estaba pagando por otra falsificación. Una carta con la letra de usted pidiendo ayuda para seducir al duque. Elena sintió cómo la esperanza renacía en su pecho. ¿Podrías identificarlo si lo vieras de nuevo? Sí, señora. Y no solo eso, creo que sé dónde vive. Esa tarde, Elena se vistió por primera vez en días. Se puso un sencillo vestido de paseo de color gris y se cubrió con una capa oscura. Junto con María, salió discretamente de la mansión hacia los barrios bajos de Madrid. La dirección las llevó a un edificio decrépito cerca del río Manzanares. Subieron por escaleras que crujían hasta llegar a una puerta marcada con el número 10. Elena respiró profundamente antes de tocar. La puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad, delgado y con dedos manchados de tinta. ¿Lorenzo Vega?, preguntó Elena. El hombre la miró con desconfianza. ¿Quién pregunta? Alguien dispuesto a pagar muy bien por la verdad sobre ciertos trabajos que usted ha realizado recientemente. Los ojos de Vega brillaron con codicia. Entren. Su taller era un caos de papeles, plumas y tintas. Elena notó inmediatamente varios ejemplos de su propia caligrafía esparcidos sobre la mesa de trabajo. Veo que ha estado practicando mi letra, comentó ella. Vega se encogió de hombros. Es un buen trabajo, muy desafiante. Su letra tiene unas peculiaridades muy interesantes. ¿Cuánto le pagó doña Beatriz por la última falsificación? ¿Qué falsificación? Vega intentó parecer inocente, pero sus ojos nerviosos lo traicionaron. Elena sacó una bolsa con monedas de oro y la puso sobre la mesa. Esta es el doble de lo que ella le pagó. A cambio, quiero que me diga exactamente qué le pidió que falsificara, cuándo, y necesito que lo ponga por escrito. Vega miró la bolsa, claramente tentado. La señora es muy peligrosa. Si se entera de que hablé, será más peligroso para usted si no habla, dijo Elena con voz fría. Soy la duquesa de Mendoza y tengo mucho más poder del que usted imagina. Una hora después, Elena salía del taller con un documento firmado por Vega, confesando todas las falsificaciones que había hecho para doña Beatriz, incluyendo fechas, pagos y detalles específicos. Pero Elena no había terminado. Su siguiente parada fue la casa de Lorenzo Vega. Había mencionado como testigo Padre Miguel, el sacerdote de la pequeña iglesia de San Antonio, quien había sido sobornado para proporcionar papel con membrete de la iglesia para las falsificaciones. El Padre Miguel, un hombre mayor consumido por la culpa, confesó inmediatamente cuando Elena se presentó. No solo confirmó la participación de doña Beatriz, sino que había conservado copias de las cartas originales que ella le había mostrado como modelo. Cuando Elena regresó a la mansión esa noche, tenía en su poder evidencias irrefutables de la inocencia y de la culpabilidad de doña Beatriz, pero también tenía un plan. Al día siguiente era el cumpleaños de la condesa de Alba, y su fiesta anual reunía a toda la alta sociedad madrileña. Sería el escenario perfecto para la revelación final. Elena envió invitaciones personales a las personalidades más influyentes de Madrid, incluyendo periodistas y representantes del gobierno. Su mensaje era intrigante. La duquesa de Mendoza solicita su presencia para una revelación que cambiará el panorama social de Madrid. La noche de la fiesta, Elena llegó sola. Había elegido un vestido de terciopelo rojo sangre que la hacía ver magnífica y peligrosa. Los diamantes de los Mendoza brillaban en su cuello como estrellas. El salón se quedó en silencio cuando ella entró. Podía sentir las miradas, los susurros, el peso de la expectación.
Doña Beatriz estaba en su elemento, rodeada de admiradores que la felicitaban por desenmascarar a la cazafortunas. Cuando vio a Elena, su sonrisa se hizo más cruel. «Qué valiente de tu parte aparecer, querida», dijo doña Beatriz con voz melosa. «Después del escándalo de la otra noche, pensé que tendrías la decencia de retirarte discretamente». «Oh, pero todavía no he terminado mi actuación», respondió Elena con una sonrisa serena. Elena se dirigió al centro del salón y pidió atención. «Damas y caballeros, esta noche he venido a revelar una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo». Murmullos nerviosos llenaron el salón. Elena notó que Alejandro había llegado y estaba parado cerca de la entrada, observándola con una expresión indescifrable. «Hace meses fui acusada de escribir cartas comprometedoras a un hombre casado. Esta acusación destruyó mi reputación, mi compromiso y mi vida». Su voz se alzó clara y fuerte por todo el salón. «Esta noche voy a demostrar no solo mi inocencia, sino también quién fue el verdadero arquitecto de esa mentira». Elena sacó los documentos que había obtenido de Lorenzo Vega. Estas son las confesiones firmadas de Lorenzo Vega, un conocido falsificador, admitiendo que fue contratado para copiar mi caligrafía y crear las cartas que causaron mi ruina. Un murmullo de shock corrió por la multitud. ¿Y quién contrató a este falsificador? Elena hizo una pausa dramática, su mirada recorriendo el salón hasta posarse en doña Beatriz, cuyo rostro había palidecido. «Doña Beatriz de Mendoza». «Eso es ridículo», gritó doña Beatriz, pero su voz sonaba histérica. «Son mentiras desesperadas de una mujer que ha sido desenmascarada». «¿Lo son?» Elena sacó más documentos. «Aquí están los recibos de pago, firmados por usted. Aquí están las cartas originales en su propia letra, dando instrucciones específicas sobre qué falsificar. Y aquí», sacó el último documento, «está la confesión del padre Miguel, quien admite haber proporcionado papel de la iglesia para las falsificaciones a cambio de dinero». El silencio en el salón era ensordecedor. Elena podía ver cómo los rostros se volvían de doña Beatriz hacia ella, la comprensión y el horror creciendo en sus expresiones. «Pero esto no es todo», continuó Elena. «Doña Beatriz también orquestó el escándalo de la otra noche. La carta que presentó, supuestamente escrita por mí, pidiendo su ayuda para seducir al duque, es también una falsificación de Lorenzo Vega, encargada y pagada por ella». «¡Mentiras!». Doña Beatriz intentó acercarse a Elena, pero varios invitados la bloquearon. «Es una conspiración». «¿Una conspiración?». Elena sacó el último documento de su bolso. «Entonces supongo que esta carta, escrita de su puño y letra a su socio en París, también es falsa». Comenzó a leer. «Elena Montemayor representa una amenaza para nuestros planes. Es necesario eliminarla como opción antes de que Alejandro se enamore de ella y pierda el control sobre él». El salón estalló en murmullos indignados. Elena vio cómo Alejandro se abría paso entre la multitud hacia ella, sus ojos grises brillando con una mezcla de admiración y algo más profundo. «¡Es imposible!», gritó doña Beatriz. «Yo nunca escribí tal cosa». «¿No?». Elena sonrió. «Entonces será muy fácil comparar la caligrafía de esta carta con otros documentos conocidos escritos por usted. De hecho…». Se volvió hacia la multitud. «He invitado esta noche a un experto en grafología de la Universidad de Madrid para que haga precisamente eso». Un hombre mayor con barba gris se adelantó con una pequeña maleta. «Señoras y caballeros, soy el profesor Hernández. He examinado todos estos documentos y puedo confirmar que las cartas falsas atribuidas a la duquesa fueron efectivamente escritas por otra persona. Además, la carta que acaba de leer la duquesa corresponde exactamente con las muestras de la caligrafía de doña Beatriz de Mendoza». Doña Beatriz se tambaleó, su rostro ahora blanco como el papel. «No,
No pueden probar nada. ¿No podemos? Elena se acercó a ella, su voz baja pero cargada de poder. Doña Beatriz, usted arruinó mi vida, causó la muerte de mi padre por la vergüenza y casi destruyó la felicidad de su propio sobrino, todo por codicia y control. Elena se volvió hacia la multitud. Durante meses he cargado con la vergüenza de acusaciones falsas. He sido humillada, rechazada y despreciada por toda la sociedad. Pero la verdad, como ven, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron hasta convertirse en una ovación. Elena vio lágrimas en los ojos de muchas mujeres del salón, mujeres que probablemente habían enfrentado sus propias injusticias y calumnias. Elena se volvió para ver a Alejandro abriéndose paso hacia ella. Cuando llegó a su lado, se arrodilló ante toda la multitud. Elena dijo con voz clara para que todos pudieran escuchar: he sido un tonto ciego. Usted es la mujer más valiente y honorable que conozco, y yo no merecía sus dudas ni por un segundo. Se puso de pie y tomó sus manos. ¿Puede perdonar a un hombre que dejó que el miedo y las mentiras nublaran su juicio? Elena miró a los ojos grises que tanto había llegado a amar y vio en ellos un arrepentimiento genuino y algo más: amor verdadero, profundo y real. Alejandro susurró: yo te amo, dijo él interrumpiéndola. No por conveniencia, no por necesidad, sino porque eres extraordinaria. Te amo por tu fuerza, tu inteligencia, tu bondad. Te amo porque eres la única mujer que ha logrado ver a través de todas mis defensas hasta llegar a mi corazón. El salón estalló en murmullos emocionados. Elena sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Y yo te amo a ti, respondió ella. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y el dolor, mi corazón eligió amarte. Alejandro la tomó en sus brazos y la besó apasionadamente ante toda la alta sociedad madrileña. Fue un beso que habló de segundas oportunidades, de amor verdadero que trasciende las apariencias y de la victoria de la verdad sobre la mentira. Cuando se separaron, Elena buscó con la mirada a doña Beatriz. La encontró siendo escoltada hacia la salida por 2 oficiales de policía que habían llegado discretamente durante su confesión. Doña Beatriz de Mendoza, dijo uno de los oficiales, está arrestada por fraude, falsificación de documentos y calumnia. Mientras se la llevaban, doña Beatriz gritó: esto no ha terminado. Encontraré la manera de arruinarlos a ambos. Pero sus amenazas sonaron vacías y desesperadas. Había perdido todo su poder, toda su influencia, toda su capacidad de hacer daño. Elena se volvió hacia la multitud reunida. Damas y caballeros, esta noche hemos visto que la verdad siempre prevalece sobre la mentira, que el amor genuino triunfa sobre la manipulación y que ninguna mujer debería ser juzgada sin pruebas verdaderas. Los aplausos resonaron por todo el salón, pero Elena no había terminado. También quiero anunciar que mi esposo y yo hemos establecido un fondo para ayudar a mujeres que han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones. Ninguna mujer volverá a estar sola en su lucha por la justicia. La ovación se intensificó. Elena vio lágrimas de gratitud en los ojos de varias mujeres del salón y supo que su sufrimiento había tenido un propósito mayor. Alejandro la tomó de la mano y se dirigió a la multitud. Mi esposa ha demostrado ser no solo la duquesa de Mendoza por derecho, sino la mujer más extraordinaria de España por mérito propio. La justicia finalmente prevaleció. Si esta sorprendente vuelta te puso la piel de gallina y te encantan los finales que calientan el corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna otra historia de superación como esta. 3 años después, la primavera llegó a Madrid cargada de promesas y renovación.
En los jardines de la mansión Mendoza, los rosales florecían con una exuberancia que parecía celebrar la felicidad que finalmente había encontrado su hogar en esas paredes de piedra caliza. Elena caminaba lentamente por los senderos de grava, una mano protegiendo suavemente su vientre redondeado, donde crecía su segundo hijo. A los 31 años había florecido en una belleza madura y serena, con la confianza de una mujer que había enfrentado las peores tormentas y había emergido victoriosa. «Mamá, mira lo que encontré». La voz infantil la sacó de sus pensamientos. Corriendo hacia ella venía Santiago, su hijo de 2 años, con los ojos grises de su padre y el cabello castaño de Elena. En sus pequeñas manos sostenía una mariposa de alas doradas que se había posado confiadamente en su palma. «Es hermosa, mi amor», dijo Elena, arrodillándose con dificultad para admirar el pequeño tesoro. «Pero debemos dejarla volar, ¿sí? Las cosas hermosas necesitan ser libres». Santiago asintió solemnemente y sopló suavemente. La mariposa alzó vuelo, danzando en círculos dorados antes de perderse entre las rosas. «¿Como tú, mamá?», preguntó Santiago con la curiosidad inocente de los niños. «Papá dice que tú también fuiste prisionera y ahora eres libre». Elena sonrió acariciando el cabello sedoso de su hijo. «Algo así pequeño». «Elena, aquí estás». Se volvió para ver a Alejandro acercándose por el sendero principal, elegante como siempre en su traje matutino, pero con una suavidad en el rostro que no había tenido 3 años atrás. A los 38 años, las líneas alrededor de sus ojos hablaban más de risa que de preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó, rodeándola con sus brazos y besando suavemente su frente. «Perfectamente bien», respondió Elena, apoyándose contra su pecho fuerte. «El bebé está tranquilo hoy. Espero que sea una niña», murmuró Alejandro contra su cabello. «Una niña tan hermosa y valiente como su madre». Elena se rió suavemente. «¿Y si es otro niño tan testarudo como su padre? Entonces tendremos nuestras manos ocupadas», respondió Alejandro, levantando a Santiago en sus brazos. «¿No es así, campeón?». Santiago rió, deleitándose en la atención de su padre. La transformación de Alejandro en padre había sido uno de los milagros más hermosos que Elena había presenciado. El hombre que una vez había sido frío y calculador, ahora se derretía completamente ante las sonrisas de su hijo. «Alejandro», dijo Elena mientras caminaban hacia la casa, «llegó una carta de María esta mañana». María, su antigua doncella, se había casado con el hijo del jardinero y ahora vivía en una pequeña casa en las afueras de Madrid que Elena y Alejandro les habían regalado como dote de boda. «Buenas noticias, espero». «Las mejores. Está esperando su primer hijo». «Excelente. Debemos visitarla pronto». Era típico de Alejandro ahora, este interés genuino por las personas que habían formado parte de sus vidas. El hombre que había necesitado aprender a amar se había convertido en alguien que cuidaba de todos los que lo rodeaban. Mientras subían los escalones hacia la casa, Elena pensó en los cambios que habían transformado sus vidas. Doña Beatriz había sido condenada a 10 años de prisión por sus crímenes. Sus propiedades habían sido confiscadas y vendidas, y los fondos destinados al programa de asistencia legal que Elena había establecido para mujeres calumniadas. El escándalo había sacudido a la alta sociedad madrileña, pero de manera sorprendente había resultado en un mayor respeto por Elena y Alejandro. Eran vistos como una pareja que había enfrentado adversidades y había emergido más fuerte, más unida. «¿Recuerdas?», dijo Elena mientras entraban al salón principal. «¿Cuando pensaste que nunca podríamos tener un matrimonio real?». Alejandro se detuvo y la tomó en sus brazos, cuidadoso con su estado. «Recuerdo haber sido el hombre más tonto de España». «No tonto», corrigió Elena tocando suavemente su rostro, herido. Había una diferencia. «¿Y ahora?», preguntó él, sus ojos grises brillando con amor. «Ahora eres el hombre más afortunado de España»,
respondió Elena con una sonrisa traviesa. ¿Solo de España?, preguntó Alejandro, fingiendo ofensa. Bueno, del mundo, quizás. Alejandro rió y la besó suavemente, un beso lleno de promesas cumplidas y sueños hechos realidad. Esa noche, después de acostar a Santiago con una historia sobre dragones valientes y princesas inteligentes, Elena y Alejandro se sentaron en la biblioteca donde todo había comenzado a cambiar entre ellos. El compartimento secreto ahora contenía cartas de amor reales, escritas por sus propias manos, testimonios de un amor que había crecido desde las cenizas de la traición y el dolor. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando la expresión contemplativa de Elena. En lo extraño que es el destino, respondió ella. Si doña Beatriz nunca hubiera conspirado contra mí, nunca habríamos estado juntos. No, dijo Alejandro, tomando su mano, habríamos encontrado nuestro camino el uno hacia el otro de todas formas. El amor verdadero siempre encuentra una manera. Elena sonrió, sintiendo al bebé moverse suavemente en su vientre como si estuviera de acuerdo con las palabras de su padre. Afuera, la primavera madrileña desplegaba su magia sobre la ciudad, pero dentro de la mansión Mendoza, el milagro más grande de todos florecía silenciosamente. Una familia construida sobre la verdad, fortalecida por el perdón y alimentada por un amor que había probado ser más poderoso que cualquier mentira. Elena Montemayor había comenzado como una mujer humillada y arruinada. Ahora era Elena, duquesa de Mendoza, madre, esposa amada y defensora de la justicia para todas las mujeres. Pero más que todo eso, era simplemente una mujer que había aprendido que el amor verdadero no evita las tormentas, sino que las atraviesa de la mano con la persona correcta. Y mientras Alejandro la sostenía cerca, sintiendo los suaves movimientos de su hijo por nacer, Elena supo que su historia, que había comenzado con lágrimas de humillación, había encontrado su final perfecto en lágrimas de alegría. Una historia increíble de coraje y amor. Ahora quiero saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Cuál fue la escena que más te emocionó o te enfureció? En la vida, a menudo enfrentamos momentos donde parece que la injusticia ha ganado, donde las mentiras parecen más fuertes que la verdad. La historia de Elena y Alejandro nos recuerda que el amor verdadero no es solo un sentimiento romántico, sino una fuerza transformadora que nos da valor para luchar por lo que es correcto. Cada uno de nosotros tiene dentro la capacidad de ser como Elena, valiente ante la adversidad, compasiva incluso con quienes nos han herido, y determinada a construir algo hermoso de las cenizas de nuestro dolor. No importa cuán oscuro parezca tu momento actual, recuerda que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz y que mereces un amor que te valore, te respete y te defienda. Nunca te conformes con menos de lo que tu corazón sabe que mereces. Te invito a escuchar esta oración que puede traer paz a tu corazón. Señor, así como guiaste a Elena a través de su valle de humillación hacia la victoria, guíanos a nosotros en nuestras luchas diarias. Danos la fortaleza para mantenernos firmes en la verdad, la sabiduría para perdonar a quienes nos han lastimado, y la fe para creer que tienes un propósito hermoso para cada una de nuestras vidas. Amén.